Muy buenos días, bienvenidos a Pluma y Tintero, bienvenidos a otro programa dedicado a nuestros geniales escritores y escritoras. Hoy nos acompaña todo un diplomático, licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina, Pedro Cornelio von Eicken, diplomado de carrera, ha estado 38 años, habéis escuchado bien, como diplomático desde 1983 a 2022. Ha desempeñado funciones en el Consulado General Argentino en Hamburgo y en las embajadas de Alemania, en las embajadas de Argentina en Alemania, en Cuba y en Finlandia. Y desde 2017 a 2019 fue embajador en Haití. Habla 3 idiomas, inglés, alemán y portugués, aparte de, lógicamente, nuestro castellano, y es autor de una tesis doctoral, a mí me encanta, titulada La Revolución Cubana, 50 años después. La presentó, la defendió en 2021 y al año siguiente ahí publica su primer libro, también muy bonito, Testigo de una revolución traicionada, que como él mismo nos ha rotulado fuera de antena, es una versión abreviada para el gran público de esa genial tesis doctoral, repito, Testigo de una revolución traicionada, y esa tesis doctoral, La Revolución Cubana 50 años después. Pero es que a las pocas semanas, en ese mágico 2022, publica su segundo libro, Haití entre el silencio y el hambre, un país, Haití, salpicado desgraciadamente por las catástrofes naturales en forma de tsunamis, de tormentas, de terremotos. Todo le pasa a un gran país como es Haití. Fue presidente del Rotary Club Río de la Plata entre 2023 y 2024 y también es columnista en temas internacionales en el periódico La Prensa de Buenos Aires y en el programa también Panorama 366 de UCLL TV, y además de colaborador en otros medios de Argentina. Como siempre digo, los mejores periodistas, los mejores locutores, especialmente en temas de deportes, y también son grandes analistas, tanto deportivos como de sociedad, como de política, son los argentinos. Yo siempre lo digo, si no fuera español me encantaría haber sido argentino. Ya nos acompaña un sensacional diplomático. Para mí es todo un honor recibirte en tu casa, en 50 Estudio TV, y en tu programa Pluma y Tintero. Bienvenido a tu canal, Pedro Cornelio von Eicken. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, muy contento de estar contigo en tu programa y con la audiencia que tenga la paciencia de escucharnos. Bueno, la verdad es que cómo no la va a tener con un sensacional diplomático y con una vasta carrera profesional. Repito, 38 años en el mundo de la diplomacia y con una tesis doctoral, todo un doctor en Ciencias Políticas y 2 libros, además que también nos lo va a comentar, va a exponer su libro en la feria más importante del libro, como es esa Buchmessen, como es Frankfurt, en el próximo octubre de 2025. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Que la gente conozca, nuestra audiencia, como bien has comentado, qué es la carrera diplomática, ¿no? Desde fuera la gente entiende a una persona licenciada en Relaciones Internacionales que realiza una serie de oposiciones, pero cuéntanos, ¿no? ¿Qué es esa carrera diplomática? Porque hay que rotularlo. Ha habido mucho debate a lo largo de las décadas de si es una carrera, si es una profesión. Por supuesto que es una carrera, por supuesto que es una profesión, pero ¿en qué consiste ser diplomático? En realidad es una carrera y es una profesión. También lo es la carrera universitaria que hice antes para la oposición, porque es condicio sine qua non. Entiendo que en España es exactamente igual. En la mayoría de los países un poco más avanzados, institucionalizados, hay una carrera diplomática. El último escalón, el más importante, de embajador, muchas veces lo ocupa un político, un amigo del presidente del gobierno, alguien a que se debe un favor, pero en general la tendencia en el mundo es contar con diplomáticos de carrera, es decir, que no son convocados por ser amigos de la política como embajadores, sino que tienen atrás de eso, de una carrera, oposiciones para ingresar a la Cancillería, al Ministerio, puestos anteriores y una formación especial. Sí, desde luego, ¿no? Falta una oposición. Entiendo, por lo que sé, que en España es muy parecido, en Alemania, donde he estado,
es necesario hablar 2 idiomas, es necesario en la oposición, que es bastante brava, tener un título universitario de 4 años en adelante y hacer exámenes de varias asignaturas, y un coloquio de aptitud y un coloquio de cultura y un psicofísico, que dura en total más o menos 3 meses. Y allí, bueno, al final, los primeros puntajes, si las vacantes este año fueran, no sé, 25, pues los primeros 25 de toda la lista, que no hayan sido suspendidos en ninguna asignatura, ingresan a la carrera diplomática. Hacemos, no sé cuál es en España la duración, pero debe ser similar, 2 años, en mi época era 1 año y medio de curso, dedicación exclusiva en la escuela diplomática, que aquí se llama Instituto del Servicio Exterior, y luego pasas al Ministerio de Exteriores, ya como secretario de embajada de 3ª clase, así se empieza, como el subteniente del ejército, digamos, y allí de 2 a 3 años hasta que te toca el primer destino. En ese rango, a una embajada, a un consulado, a un organismo internacional, por unos 4 o 5 años, luego se regresa al país o no. En España, por ejemplo, puede haber 3 destinos sucesivos. En nuestro caso, generalmente, si los hay, son 2. Eso depende. Bueno, en España yo creo que hay 2 vías, si no me pillo los dedos, que aparte es estudiar ciencias políticas y también relaciones internacionales, sobre todo, y hacer esas oposiciones. Yo que tengo amigos que imparten clases en el mundo de la docencia y sobre todo que han opositado, lógicamente es un enorme sacrificio, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que más me gustaría remarcar es, independientemente de todo el sacrificio, que imagino que desde tu juventud te llevó preparar oposiciones durante mucho tiempo, es un poco también has estado en 3 países diferentes como cónsul general argentino, en Alemania, en Cuba y en Finlandia. Y cómo se lleva, lógicamente, toda esa consonancia con la familia, ¿no? Porque es viajar mucho, me imagino que mudarte, no sé si toda la familia, a ese lugar, luego volver a otro sitio, también con lo que eso puede llevar aparejado el tener que también mudar, por ejemplo, a los niños con los colegios. ¿Cómo se lleva todo eso, no? Porque, claro, es muy bonito decir, bueno, qué maravilla viajar, pero claro, cuando tienes una familia, ¿cómo se conjuga todo eso? Sí, quizá es la parte, Jorge, la más difícil. Aparte que tienes razón, las oposiciones, los idiomas, etcétera. Esa es la más difícil. Uno siempre dice o puede decir, bueno, la cónyuge, la compañera me eligió a mí, yo elegí la carrera. Los niños no eligieron. Los niños vienen y tengas 1, ninguno, 3 o 4. Es lo más difícil. Yo estoy casado ya en segundas nupcias con la hija de un diplomático alemán, ya estamos juntos hace 31 años, pero, y aquí voy a contar algo personal que tiene que ver con la pregunta que me has hecho, pero no tengo ningún problema en decirlo, al contrario, ya verás por qué. Mi primera esposa, cuando yo estaba en Alemania, en Hamburgo, como cónsul, ella la conocí, fue a hacer, perfeccionar su estudio alemán. Esta señora, que ya está nuevamente casada con otros 3 niños, era de Barcelona, es de Barcelona. Con ella tuve una niña, mi única hija, de Barcelona, fanática obviamente del Barça. Del Barça, ¿no? Aunque ya es grande, y la verdad es que hace varios años que se ha doctorado y vive en Canadá, pero vamos, es catalana y su primer lengua fue el catalán, luego español. Eso me ha ayudado a mí, quizás una peculiaridad para un argentino, porque no solemos respetarlo tanto. Yo siempre con no argentinos, cuando los tuteo, hablo de tú. Desde mi hija en adelante, mi exmujer también, porque aquí te hablan, tú sabes, te hablan de vos, el antiguo, el castellano antiguo. Vos venís, ¿qué haces? Bueno, con mi hija, y siempre he estado en Cuba, cuando voy a España, en automáticamente hablo de tú. La niña viene a Argentina, habla con sus tíos, sus primos, le hablan de vos, su padre le habla de tú. Por ahí eso un poco influye de alguna manera una deformación profesional de ponerse en lugar del otro. Si yo estoy con alguien, mi hija, o estoy en un país donde se habla de tú, hablo de tú. Pero bueno, eso es lo que quería contar. Es difícil, nuestro primer matrimonio duró muy poco, a los 2 a 3 años nos separamos. La niña ha estado casi siempre en Barcelona, hizo el
el máster en Barcelona, luego el doctorado en Canadá, pero iba yo a Barcelona, venía ella de Barcelona, en fin, fue un poco movido. Me ha visitado en varios destinos, en Cuba, en Finlandia, Haití la cosa ya estaba complicada para eso, y bueno, pero poder se puede, pero no es fácil, ¿eh? En el caso de mi esposa, por ejemplo, 3 hermanas, las 3 nacieron en Bolivia, pero cuando me conoció a mí en Bonn, en mi segundo destino alemán, ya tenía 4 mudanzas. Ya sabía bien, la gerenta de mudanzas de mi casa es ella, porque todas las mudanzas, los cambios, ahora es más fácil, somos solamente 2, pero es un, como dicen en España, es un rollo, mudarse y cambiar. Con niños, insisto, es complicado, no es imposible, es más complicado el colegio. Cuando llega la adolescencia, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, no, papá, lo siento, mira, déjame, los últimos 2 años tengo mis amigos aquí en la escuela. Y eso es normal. Por ahí, en tiempos más antiguos, se imponía, digamos, la voz paterna y no, tú te vienes con nosotros. Pero hoy en día, a veces, bueno, si hay un pariente que pueda quedarse con el niño, que no está niño, sus últimos 3 años, eso no sucede en la escuela primaria, aparte son muy niñas, pero en la escuela secundaria ya, al final sucede eso. Hay familias que han hecho todo con todos los niños hasta terminar la escuela, y otras que en los últimos años, bueno, o se quedan en un destino extranjero que les conviene para hacer una carrera después universitaria, o el último año o 2 años lo hacen en Argentina, en España, depende. Bueno, es normal que tu hija, al haber nacido en Barcelona, sea del Barça. De hecho, el gran referente del Barcelona, para muchos considerado el mejor jugador del mundo. Para mí es Maradona, para muchos es Leo Messi. Y bueno, pues Maradona también jugó en el Barça, aunque curiosamente Maradona no triunfó en el Barça, y eso que le pusieron a Menotti de entrenador. Y bueno, pues ha habido también argentinos siendo referentes en el Barça, aunque lógicamente pues todo el mundo, la gran referencia es el Leo Messi. Y también lo que has comentado de la manera de hablar y demás, a mí me gusta mucho, por eso digo que tengo muchas consonancias con Argentina, porque queda muy bien. Y sabes que en los países, sobre todo del cono sur de Latinoamérica, hablan mucho de usted, aunque incluso siendo pareja o a sus propios niños, ¿no? Y bueno, el vos es que queda bien. La verdad se ha dicho que cuando decís vos, en España, por ejemplo, no nos tuteamos, pero sí muchas veces dicen y vos, ¿no? Curiosamente cogemos esa palabrita que es muy argentina y la hacemos también propia, porque la verdad es que queda muy bien. A mí me choca muchas veces cuando dicen ustedes, ya digo, con gente de cualquier país del cono sur de Latinoamérica, pero el vos queda muy bien también, ¿no? Y se dice y queda, la verdad es que queda muy bien y es algo también propio de Argentina, que también intentamos tomarlo un poquito como suyo, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Entre todo lo que has hecho, evidentemente, como consulado, representando a Argentina, consulado general argentino en Hamburgo, en las embajadas de Alemania, de Cuba y de Filipinas, ahora iremos con lo de Haití. Evidentemente hay que enfocar un poquito en esa tesis que realizas, que defiendes, en abril de 2021, autor de la tesis doctoral titulada La Revolución Cubana, 50 años después, con todo lo que con eso conlleva. Y bueno, ¿qué encontramos en esa gran tesis, ¿no? A mí me viene a la cabeza, lógicamente, esa revolución cubana, todo el gobierno, por así decirlo, de los Castro, pero sobre todo como historiador, no lo sé si defendiste eso, imagino que sí, el momento yo creo que más clave, ¿no? Que es esa crisis de los misiles que hay en octubre de 1962, y que desde siempre los grandes analistas, también los grandes diplomáticos, han defendido como que fue el momento más cercano donde en plena Guerra Fría estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, fue tan real lo que nos han vendido de que en esa crisis de los misiles estuvo a punto de estallar todo y al abrigo de los años 60 estallar esa Tercera Guerra Mundial, que hoy en día nos estamos desayunando todos los días, sobre todo con la llegada de Trump al poder? Fue real, fue muy, muy real, y lo curioso, no sé si, en realidad mi tesis, yo soy politólogo,
estudié economía como parte de la carrera, pero estudié más, digamos, mi graduación en ciencia política. Pero la tesis es una crítica y bastante fuerte a lo que yo llamo, pero hay que leer la tesis para saberlo, por lo menos el libro, el fracaso de la Revolución Cubana, que son esos 50 años. Luego, cuando terminaba, le agregué 10 más, porque la terminé en el 19. Pero justamente empieza en el 59 y cuando yo me voy de Cuba y no he vuelto para ir a Finlandia, fue en el 2009. Entonces fueron justo 50 años y yo estuve cuando se cumplían esos 50 años. ¿Por qué ese tema? Porque tú has leído al comienzo mi currículum, que creo que no mencionaba años, pero si se menciona, no sé si dice los años de cada lugar, pero mis primeros 2 destinos fueron en el país de mi padre, que entre paréntesis fue soldado de la Wehrmacht, de la Segunda Guerra Mundial, soldado alemán. Y llegó a la Argentina sin nada. Yo vi caer el muro de Berlín, Jorge. Pero yo me decido a hacer el doctorado, me había graduado, mira, en el 81, hace ya mucho. Yo tenía más pelo, no es que era blanco oscuro, tenía más pelo. Han pasado 44 años. Cuando vuelvo de Finlandia y decido, bueno, Pedro, haz doctorado ahora, así terminas ese ciclo. Lo pude hacer en Alemania, me lo ofrecieron, me tiré a vago, no lo hice en idioma alemán en la Universidad de Hamburgo, pero bueno, me faltaba eso. Ya me estaba por retirar, todavía faltaba poco, entonces, antes de ir a Haití. Entonces, bueno, ¿y qué tema elijo? Obviamente, me lo han dicho incluso, Pedro, habiendo estado caída del muro de Berlín y hasta que se reunificó Alemania, volví de Hamburgo, a los 2 años volví a Bonn, capital de Alemania en ese momento, ahí conozco a mi esposa actual. Seguía todo lo que costó la reunificación alemana, económicamente, etcétera, algo que tiene bastante que ver con el problema ahora de Rusia-Ucrania, que fue cuando la OTAN se amplió, porque Alemania en las condiciones muy duras del comienzo, bueno, pero de la OTAN va a ser Alemania entera. Bueno, todo eso para decir que tiene que ver con lo de ahora mucho. Sin embargo, había estado en Cuba. Y a diferencia de muchos, para hablar bien o mal, para criticar o ponderar, yo la recorrí entera, porque ¿sabes qué pasa? Para hablar bien o mal, mucha gente habla, yo no puedo hablar, por ejemplo, de Venezuela, nunca estuve, que tiene cierto paralelismo político hoy en día. Sí, muchísimo. Pero un país que uno conoce a fondo, que lo recorre a fondo con mi esposa, en auto, en ómnibus o en avión también alguna vez, entero de este a oeste, así como Argentina decimos de norte a sur, Cuba fue de este a oeste, hablar con la gente que ya habla en guardia porque está hablando con un extranjero, primero, y es un país muy reprimido, y segundo, con un diplomático, porque estaba en la chapa del auto, así que... Pero se animan y hablan, y amistades que he mantenido y mantengo todavía con cubanos, aunque hace 16 años que no estoy. Y yo recorría y veía todo lo que faltaba, todo lo que no se hizo, y me preguntaba, ¿para esto se hizo la revolución? Porque ahora estáis seguramente informados. Yo les puedo asegurar, 16 años después de que me fui, la situación económica y social está mucho peor que donde yo sitúo en el tiempo la tesis. Peor. Haití también. Pero bueno. Entonces dije, no. Hago los cursos de doctorado, son 8 cursos en 2 años, y cuando elijo el tema de tesis, bueno, una crítica a la revolución. Obviamente, además de escribir lo que vi y toda la parte que justamente por eso después hice el libro, porque la tesis es muy académica, con metodología de investigación, con muchas citas bibliográficas. Eso no es para el gran público. La tesis tiene 450 páginas y el libro tiene 150. Es decir, lo reduje mucho, y porque un amigo me dijo, Pedro, tesis está bien, después de defenderla, ¿por qué no? ¿Por qué no escribes un libro? Con lo más importante, no tan académico para el gran público, y esa fue la idea. Y bueno, escribí el libro que tiene buena parte de todo lo que tiene la tesis, y lo publiqué. Ese es el motivo. La tesis, como digo, es muy extensa. No se ha impreso, pero está en el reservorio digital de la universidad, se puede consultar. Bueno, ese fue el motivo de mi primer libro, que fue
llevado a la Feria del Libro de Buenos Aires hace 2 años, 3 años. Y por eso digo, ahí hay una adaptación para el gran público de algo ya escrito. El caso de Haití, no, que viene después seguramente las preguntas, eso sí es original. En este caso, y después en el segundo también, primero es para mí el valor testimonial. Como digo, hablo de lo que vi, no de lo que me contaron, no de que Cuba, la educación, la salud, gran mito. Me gusta decir lo que vi, después sé que obviamente para hacer una tesis o un libro de estas características tienes que hacer una investigación histórica. ¿Qué pasó en los dos países antes de la revolución, antes de la independencia? Entonces, por eso la extensión. ¿Y qué pasó después? ¿En qué influyó lo externo? Porque si uno lee completamente el título de la tesis, las razones internas y externas que estaban ahí, del fracaso. Es decir, un discurso que yo no comparto, voy a ser honesto, que es en buena medida el discurso de la izquierda, que todo lo malo que le pasa a un país de la periferia, la culpa siempre la tiene el país del centro. En nuestro país, en nuestro sistema, en nuestro continente, todo lo que le pasa a Cuba, todo lo que le pasa a Argentina y a ti, Estados Unidos, Francia, no. Buena parte sí, pero todo no. Hay partes propias de la situación a la que llegamos, a la que tenemos, incluso en mi propio país, que durante un par de gobiernos anteriores todo es culpa de Estados Unidos, los poderes concentrados. No son tontos, por algo son potencias, hacen su juego, se les va la mano a veces, pero también hay parte de culpa tuya o mía, no es solamente el país. Eso lo recalco mucho en ambos libros. Y en el caso de Cuba, la tesis es eso. Llegar a la conclusión, o partir de la hipótesis de que hay un embargo, que es un embargo, no bloqueo, embargo, que dispone Kennedy de 62, que duró 30 años, pero también que Fidel, llegado un momento que le vino muy bien la Bahía de Cochinos, el ataque a la Avenida de Cochinos, que hace muy mal la CIA, para romper y para decir siempre hemos sido marxistas-leninistas, no es cierto, los primeros 3 años de la revolución, y toda la guerra de la Sierra Maestra, no, comunistas no, socialistas no, nada que ver. Obviamente después nos sacamos la careta. Y 30 años exactos, del 61, que Fidel confiesa somos marxistas, al 91 que desaparece la Unión Soviética, fueron 30 años de existencia. El otro día alguien calculaba, lo vi en un programa de televisión, lo que la Unión Soviética le dio a Cuba equivale a 2 o 3 planes Marshall. Imagino que los televidentes o la audiencia sabe bien lo que es el plan Marshall, lo que fue para Alemania y Estados Unidos. Los miles de... Bueno, la ayuda soviética fue muy, muy superior en años, en financiamiento, en cuestiones militares, etcétera, a la que le había dado el imperio americano en 40 años de república, ¿no? Se sabe que Estados Unidos, digamos, se metió en una guerra de independencia, que era España-Cuba, para hacer Estados Unidos. Sí. España, y bueno, del 902 al 59, es lo que llaman los cubanos del gobierno despectivamente a la época republicana, pero fue una de las cosas que digo en la tesis. Estoy haciendo mi respuesta muy larga, pero ya te voy a dejar preguntar. Las obras de infraestructura más importantes, por no decir casi las únicas, que hoy tiene Cuba, la mayoría, son de antes del 59. El denostado Batista, el dictador, el tirano, que había tenido un mandato constitucional, y el segundo sí fue golpe de Estado, inauguró, meses antes de que triunfara Fidel Castro, el túnel de la bahía. No sé si han estado en Cuba, vas de la ciudad y atraviesas gran parte de la bahía, que es el mar, para ir después a Varadero. Es un túnel, digamos, submarino. Es una de las tantas obras que son previas. Hay muy poca obra de infraestructura, de avance en materia vial, edificios, automóviles, etcétera, que hayan sido de la revolución. Bueno, todo eso, para ser muy sintético, trata el primer libro.
Bueno, se ríe nuestro querido técnico porque siempre he dicho que me quiero viajar a muchos sitios y bueno, pues Cuba yo creo que también tiene, por lo menos en el carácter de la gente, muchas similitudes, ¿no? Y hay que verlo y como bien ha comentado Pedro, estar sobre el terreno porque esa tesis es no lo que le contaron, sino lo que él vio, ¿no? Has comentado varias cosas muy importantes. La primera, salto un poquito en el tiempo a una fecha clave que yo creo que es el cambio de época, porque el mundo, la sociedad contemporánea, desde un punto de vista universal, empieza con la Revolución Francesa y en España es con nuestra Guerra de la Independencia, precisamente en 1808, contra Napoleón, pero creo que hay una nueva era, ¿no? Y se puede denominar una era nuclear, por así decirlo, la llegada del hombre a la luna, y una fecha clave que has comentado, ¿no? Que es la caída del muro de Berlín, ¿no? Estamos viviéndose, yo creo que fue el antecedente, los años claves para vivir ya otra época que creo que lo debería delimitar ya la historia, ¿no? Desde la prehistoria, historia antigua, historia moderna, prehistoria, historia antigua, historia de la Edad Media, historia de la Edad Moderna, historia de la Edad Contemporánea, ¿no? Creo que al abrigo de todos esos atentados que ha habido de corte internacional y por supuesto toda esa era nuclear, lo que hemos vivido también con las crisis sanitarias y esa guerra nuclear, esa carrera por esa guerra nuclear que puede estallar, esperemos que no, algún día en la Tercera Guerra Mundial, creo que marcan una época y has comentado una época, un momento que es clave, que es la caída del muro de Berlín y la desmembración posterior de la Unión Soviética y Estados Unidos en ese momento sigue erigiéndose como potencia mundial. Ahora, bueno, vuelve a rivalizar con China, que evidentemente con Rusia y ahora pues estamos viviendo cositas, lodos también de aquello, ¿no? Has comentado también yo creo que como todas las dictaduras camaleónicas, ¿no? Empezando un poco tras la caída de la dictadura de Fulgencio Batista, que lo tildan de socialismo cuando realmente al final se quitan la careta a inicios de los años 60 y es partido comunista puro y duro. Y antes de comentarte algo del Che Guevara, que yo creo que también es fundamental hablar de toda ese entramado relacionado con su asesinato, eran años también un poquito oscuros, donde se metió mucho a la CIA, había lo que pasó con Kennedy, luego por supuesto lo del Che Guevara, en Chile extrapolar la llegada al poder de Allende y la muerte de Allende con la llegada de la dictadura de Pinochet. Mucha gente señala a Henry Kissinger, a Henry Kissinger y a la CIA detrás, qué decir aquí en España con lo de Carrero Blanco. Fueron años complicados, bueno, pues quería comentarte, yo creo que es una pregunta que como historiador tenemos mucho, ¿no? Y los historiadores, y es ¿cómo es posible que Carlos Marx, cuando saca el Manifiesto Comunista, él piensa realmente que eso puede triunfar en un país más confederado como Suiza, ¿no? Pero cómo en el mundo han llegado a cuajar en esas grandes extensiones de terreno como puede ser la Unión Soviética y luego en Cuba, ¿no? Es decir, lo que mucha gente que abraza el comunismo no sabe es que realmente Carlos Marx, él nunca pensó que ese comunismo cuajara en la Unión Soviética y en Cuba. De hecho, hago propio algunas palabras de Lenin cuando habla de quemar etapas hasta llegar a la dictadura del proletariado, ¿no? ¿Cómo es posible que en esos dos países se arraigara tanto el comunismo? Bueno, antes me quedé en deuda contigo porque me puse a hablar y me parece que lo que me preguntaste, lo que inició la pregunta, no lo respondí. Tú la pregunta tenía que ver con la... Bueno, te pregunté más o menos de qué iba toda la tesis y bueno, claro. Sí, la verdad es que has soltado también bastantes pinceladas de ella. Pero me olvidé comentar, lo de la crisis de los misiles, de capital, es fundamental. Si bien, obviamente, mi tesis de más de 400 páginas critica la economía de 50 años, pero también se habla de todo lo que tiene que ver con Cuba, antes y después. Y es que era Fidel Castro, no Khrushchev, Fidel Castro, el que pidió las instalaciones nucleares. Y cuando Fidel se entera, eso se comenta y está escrito, estaba reunido con el Che Guevara, cuando se entera de que Khrushchev y Kennedy negociaron de una manera, digámoslo, Kennedy le obligó a Khrushchev a retroceder, se puso tan furioso que no sé si tiró una silla al suelo, no sé, pero eso está en los registros, porque prueba que era él el que quería, porque tenía miedo de una
La primera invasión fue fallida, Bahía de Cochinos, muy mal planeada por la CIA. Fidel ya tenía espías, topos en Guatemala, ahí se entrenaban. Los estaba esperando cuando llegaron. O sea, salió muy mal planeada. La CIA, por la que obviamente tenemos todo mucho respeto, pero a veces hay operaciones, bueno, lo han reconocido ellos mismos que fue pésima. Preparación del campo, invasión, fue pésimamente mal hecho, hasta el punto que Fidel los esperaba. Respecto al marxismo y el comunismo, se podría hablar, creo, Jorge, en más de un programa sobre esto. Pero una cosa es el marxismo y otra cosa, digamos, ese es el nombre. El apellido después del guión es leninismo. Eso ya en el primero o segundo año de cualquier universidad que enseñe ciencia política, te enseña que una cosa es lo que Marx dijo o escribió, y otra muy distinta es lo que los intérpretes han hecho. Yo quizás leí mal, es posible, o leí poco, pero yo no recuerdo que, por ejemplo, Carlos Marx, alemán de Treveris o Trier, se metiera con la libertad de prensa. Eso lo hace Lenin, no lo hace Marx. O Mao o Bakunin, pero no lo hace Marx. Marx no critica la posibilidad de criticar, digamos, un sistema. Viene con Lenin. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. He dicho, quizá leo mal, pero yo lo tengo como que son las interpretaciones, la más conocida, la más difundida, la que hizo Lenin, que ahí sí, por supuesto, por eso no triunfa la revolución blanca o la revolución más pacífica en Rusia, sino los bolcheviques, porque los dirigía Lenin, y en China, Mao. Similar también, represión de las libertades, etc. El triunfo de la Revolución Cubana no se debe solo a Fidel Castro, eso hay que decirlo también, sino a las que desde hace 70, 60 años son los enemigos declarados. Esto va a sonar fuerte, pero Estados Unidos allanó, pavimentó el triunfo de Fidel Castro. Primer elemento, los reportajes, por ejemplo, sobre todo uno de un periodista muy reconocido del New York Times, que va a la Sierra Maestra y le hace un reportaje a Fidel y lo deja muy bien parado ante la opinión pública norteamericana. Tuvo toda una, no fue el único, pero fueron varias entrevistas que se hizo, 1 o 2 artículos en el New York Times del, creo, 57, 58. También la opinión pública, porque Batista, que claro, toda la gente recuerda su segundo gobierno, producto de un golpe de Estado, en el 52, Fidel Castro quería ser candidato a diputado en el 52. Tampoco se suele decir esto. Y obviamente se fue todo al diablo con el golpe de Estado de Batista. Pero Batista en el 40, 4 años, había sido presidente electo constitucionalmente y le dejó a Cuba algo muy importante, que no sé si algún día se reinstalará o mejorado. La Constitución de 1940, modélica realmente, es de Batista. O sea, Batista no gobernó solo con de facto esos 7 años, sino que antes gobernó siendo elegido. Pero claro, las prostitutas, Las Vegas, el juego, querían hacer unas Vegas en La Habana, sí, todo eso está bien. Pero después también en el Departamento de Estado, en el 4º piso, y hay un libro, The Fourth Floor, el 4º piso, que escribe un ex diplomático americano en Cuba, habla de, había una corriente de simpatía muy marcada, por no decir que podría haber habido de la KGB, en el Departamento de Estado de Washington, favorable a Fidel Castro, que venía acompañando la opinión pública, porque es cierto, lo de Batista era corrupto, eran los casinos, mucho de eso es cierto y había una rebeldía. Pero cuando uno dice a veces, no, pero fueron los, el lenguaje de la calle, los yanquis los que hicieron el camino, es cierto. En ese libro, el 4º piso, está muy, muy bien explicado. Y después, claro, no hay que olvidar, Estados Unidos le había hecho un bloqueo de armas a Batista. Se le sacó las armas. Es inconcebible, Jorge, que un ejército regular, a nivel cubano, pero regular, no pueda vencer a 400, 500 guerrilleros durante un par de años. Estaba toda
buena, digamos, cantidad de gente a favor en Cuba, hasta que después ven en el 61 que se acabaron las elecciones, pero también en Estados Unidos. No, desde luego, a ver, o sea, hay muchas similitudes de diferentes partes del mundo y has comentado algo yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Por qué le interesaba a Estados Unidos el que Castro estuviera allí, ¿no? También ocurre en España con Franco, cuando mucha gente tras la Segunda Guerra Mundial y supuestamente con esos lazos de unión, aunque España realmente fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, sí, mandamos la División Azul allí a defender ese eje del mal con el nazismo y el fascismo italiano, pero le perpetúan, ¿no? Más tiempo a Franco en el poder, cambia la piel y habla de esa democracia más cristiana, habla de un Estado más cristiano, le quita más poder a la falange, que la arrincona un poquito, y a Estados Unidos le interesa por ese plan geoestratégico que es España para que no se convierta en un foco comunista, ¿no? Yo creo que es un poco esa lucha, ¿no? ¿Por qué interesa que perpetuar a Castro en el poder, ¿no? Pero hay lo que te comentaba, hay un episodio yo creo que también bastante oscuro que es relativo a esa muerte del Che Guevara. Siempre lo comentó años después, supuestamente su ejecutor Miguel Terán ahí en Bolivia, ¿no? Al abrigo de esas revoluciones, y es un poco el poder, ¿no? Que empiezan a adquirir ciertos guerrilleros y ciertos personajes en Latinoamérica, porque pueden generar un efecto dominó también y en el resto de países, ¿no? ¿Por qué era tan peligroso el Che Guevara y por qué es posible que la CIA esté detrás de su final, ¿no? La CIA acompañó los esfuerzos bolivianos para acabar con el Che Guevara. Lo que dicen muchos, yo obviamente tenía 3 años de edad, 4, no puedo saberlo de esa época, pero sí de lo que averigüé después. La orden para que ultimen al Che cuando se lo encuentra con sus pocos hombres, la da el presidente de Bolivia. La CIA acompañaba esa decisión. Había gente de la CIA en la patrulla que finalmente descubre y los abate. Los doblega, eran muy pocos, pero llaman por teléfono a La Paz y es el presidente de Bolivia, ahora se me escapa el nombre, cosas de la edad, el que da la orden que lo mate. Apoyo sí hubo de la CIA, pero Ernesto Guevara de la Serna cometió muchos errores, Jorge, muchos errores. Primero, bueno, es cierto, hay que decirlo, por ejemplo, no puede llegar a Bolivia, a la sierra, al monte, un país muy empobrecido, donde tenía lugar, digamos, los encuentros que había con las fuerzas nacionales, con dólares. Los indios bolivianos, la mayoría de ellos, y no sé si hoy también en menos lugares, ¿qué es y qué hago yo con este billete verde? O sea, había que haber ido con pesos bolivianos, pero no con dólares. Ahí cuando ya los pocos espías que había ya empiezan a aumentar y ya se dan cuenta a dónde van estos. El Che Guevara en el año, no recuerdo bien, 61 62, por una reunión de Punta del Este de la OEA, viene a la Argentina y ve al presidente Frondizi. Nuestro presidente del 58 al 62, Arturo Frondizi, constitucional, se reúne con Frondizi. Por supuesto, fue uno de los motivos que tenían los militares de turno para echarlo después. Cómo se entrevista con el Che Guevara, que era Satanás, digamos. Lo que se sabe de las charlas que él tuvo con el Che en Buenos Aires, en la quinta del presidente, en la finca, una de las cosas que dijo, comprendía los motivos de la lucha, no comprendía la tremenda cantidad de fusilamientos que hubo en el 59, pero comprendía los motivos de Fidel Castro, pero le pide, por favor, señor Guevara, no exporte la guerra revolucionaria a América Latina. Me imagino que el Che, no lo tengo exactamente, pero haber dicho no, presidente, por supuesto. Antes del Che Guevara, un argentino comunista que trabajaba en La Habana en una agencia de noticias, Prensa Latina, que crea esta persona, Ricardo Massetti, entra a la provincia, estamos hablando del principio del 64, antes de que el Che Guevara fuera a Bolivia.
A este Masetti lo llaman el comandante segundo. ¿Por qué? Porque el primero iba a ser el Che Guevara. O sea, la palabra dada al presidente Frondizi, no vamos a exportar, mentira. Empezaron 3 años antes. Masetti es abatido, desaparece ese grupo, pero entró a la Argentina hasta la provincia de Salta, limítrofe, digamos, con Bolivia. Y después entre el Che, segunda vez que la revolución va a ser exportada a América Latina. Y no solo fue a Argentina. Eso es algo que hay que recordar. Ahora qué pena que se me escapa el nombre, pero bueno, se puede buscar el nombre de quien era presidente. El presidente era René Barrientos. René Barrientos. El presidente de Bolivia era René Barrientos, que asumió la ejecución del Che en el año 1967. René Barrientos. Él da la orden en octubre de 67. Mi esposa es, bueno, como dije, alemana, hija de un diplomático alemán, pero nacieron las 3 hermanas en Bolivia. Todavía hay parientes en Bolivia, vamos bastante seguido, ahora desde antes de la pandemia no, pero vamos a ir este año. Y ella ha recorrido con sus padres donde estuvo el Che, bastante lejos de La Paz, hacia el oriente, donde cayó el Che, las hermanitas religiosas que lo ayudaron, etcétera, 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 todo conocen. Y se comenta y se comentaba eso también a nivel familiar. Todos los errores, digamos. Por ejemplo, otra cosa para el anecdotario así suelto. Che Guevara le había entregado a Fidel Castro una carta escrita por él y le pidió por favor a Fidel, comandante en jefe, que no divulgara nunca esa carta a menos que él se muriera, o sea, que el Che cayera. Fidel Castro divulgó la carta en Cuba con el Che vivo. O sea que ahí... Digo porque no tiene que ver con el tema de fondo de mi tesis, pero la gente cuando empieza a hablar y de Tenebra... los mitos que Tenebra, reitero, lo dije al principio, me gusta la desmitificación. Y con esto también Jorge se ha hecho un flor de mito. Pero te respondo concreta a la pregunta. La CIA tuvo que ver, intervino. El hombre que mata al Che, años después es cónsul donde yo estuve, en Hamburgo, pero por supuesto mucho antes. Y una seguidora del Che entra al consulado boliviano en Hamburgo y le pega un tiro. Por ser el tipo que apretó el gatillo en este lugar donde abatieron al Che. O sea, las cosas duran, los rencores y los rencores políticos duran años. Primero alguien tiene que dar, el presidente dio su acuerdo, obviamente por teléfono, pero alguien tuvo que disparar, que el Che le dice, proceda. Ese señor fue después cónsul boliviano en Hamburgo, tiene un consulado muy importante, pocos años después. Y entra una señora con una pistola, muy de la izquierda, alemana, simpatizante del Che, lo conoció al Che, y le pegó un tiro. Pero si me sigo yendo por la rama, voy mal. No, de hecho hay una similitud que quiero tocar también con el asesinato de Carrero Blanco, porque es todo muy parecido. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es distintos personajes, mismo fondo, pero distinta forma. O bueno, en este caso yo creo que distinta forma, pero mismo fondo. Y ahora te comentaré los lazos que yo veo muy similares en ese complot, como bien has dicho. Luego la persona que ejecuta a Miguel Terán, que es el que asume el asesinato del Che. Continúa, y ahora voy a dar yo mi matización también referentes y las posibles similitudes con respecto al asesinato de Carrero. Yo creo que en lo que me habías preguntado, dime si me equivoco, era esa la respuesta. Sobre que, claro, ¿qué tanto por ciento juega la CIA en el asesinato del Che? Y ahora voy a ir en consonancia cuando termines de todo. También jugó, porque lo has mencionado, aunque es otro país, sabemos que jugó en el golpe de Estado que lo saca a Salvador Allende en Chile. Totalmente. El apoyo explícito. Y evidentemente, la posterior. Y el poner a Pinochet en el poder, evidentemente. Kissinger y su jefe, Richard Nixon, obviamente. Ahí hubo, lo de la CIA fue una presión más larga, más decidida. Aquí acompañó, como te digo, en la patrulla que se empezó a armar para perseguir al Che, había gente de la CIA, pero querían, no se está seguro si la CIA quería o no quería el final, pero eso de que Fidel, que se dice mucho también, que abandonó al Che a su suerte porque sabía que no volvía, o tenía una gran intuición, vamos a ser generosos, y no volvió, pero
te doy una carta, te pido, Jorge, que no la reveles antes que yo muera. Antes de morir, revela la carta, que además se conoce, es pública, ¿no? ¿A qué estamos jugando, no? No sé si lo de Carrero tuvo algo que ver, pero... Tuvo mucha similitud. Yo siempre, a ver, yo tengo mi teoría, evidentemente, y me apoyo en varias tesis y en varias opiniones, porque el año 73 es un año también muy candente en el mundo. El año anterior fue la famosa crisis de la OPEP, que provocó una crisis a nivel mundial con esa posible rebelión de los países exportadores de petróleo, y juega un papel fundamental un hombre oscuro que ha vivido muchos años, como fue Henry Kissinger, ¿no? Y bueno, el año 73 la CIA sinceramente está detrás de la muerte de Allende y poner a Pinochet, y en el tema del asesinato de Carrero Blanco sinceramente también está, ¿no? Curiosamente siempre hay otro actor, que es ETA, que es la que se cuelga la medalla, y en este caso se cuelga la medalla Barrientos, el presidente de Bolivia, aunque yo creo que la CIA, como bien has dicho, hay alguien detrás. Y además ocurren una similitud, lo que has comentado de Miguel Terán, que luego muere después. En el caso de Carrero ocurre exactamente lo mismo, ¿no? La persona que detona en ese túnel que hacen a 200 metros de la embajada americana, el día después que muere Carrero, el día antes había venido Henry Kissinger a España, curiosamente, y se había reunido con ciertos mandatarios para crear esa especie de apertura de asociaciones políticas que no quería ni hablar el presidente del gobierno, Carrero Blanco. Y curiosamente, la persona que pulsa ese detonador de un polvorín que ya falla en el túnel, pero en el túnel funciona, pero no en un coche que aparcan por simpatía, que es un Austin Morris, siendo del mismo polvorín. Bueno, pues curiosamente Argala 5 años después muere igual con unos explosivos muy parecidos, que luego investigaciones posteriores hablan de que se encontraron en esas minas antitanque en las bases de Torrejón de Ardoz, las bases americanas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hay muchas similitudes, y Argala, que es el supuesto persona de ETA, donde alguien con una trajeado en una cafetería de Madrid le da un sobre con todo el trayecto de Carrero, que era exactamente el mismo, con muy poquita escolta, desde su casa a la iglesia, y de la iglesia a su sede en la presidencia, que estaba en la Castellana. Bueno, pues siempre hacía el mismo trayecto, y a ETA se lo ponen en bandeja. ETA se apunta el punto, aunque a la CIA le interesa que esa persona, que tras la muerte de Franco podría condicionar el traer la democracia a España bajo ya el reinado de Juan Carlos, quede eliminada, ¿no? Hay muchas similitudes, y siempre se apuntaba a la CIA, y sobre todo a ese cerebrito que era Henry Kissinger, que estaba detrás, ¿no? Por eso me llena de muchas curiosidades lo que has comentado de Miguel Terán, como el caso de Argala, como digo, que 5 años después, 5 años y un día, fue 5 años y un día después del carrerazo, acaba volando por los aires. Curiosamente, la única persona que ve a ese hombre trajeado, que se lo pone en bandeja, ¿no? ¿De dónde viene ese hombre trajeado? Mucha gente habla que puede ser del búnker, otra gente habla que puede ser con lazos con la CIA, pero bueno, cosas curiosas, y como bien has comentado, ¿no? Operaciones que unas veces salen bien y otras veces salen mal, ¿no? Bueno, antes de ir con lo de Haití, has dado una pincelada importante, ¿no? Y es que dices que ese fracaso de la revolución, ¿cómo es actualmente la situación en Cuba, al abrigo de esa constitución que nos han vendido en 2019 con Miguel Díaz-Canel? ¿Cómo está ahora mismo la situación en Cuba tras los Castro? Está mucho peor. Díaz-Canel es una figura decorativa, quien está detrás, ya creo sus 93 años, tenía 6 años menos que su hermano Fidel, es Raúl Castro. Veremos qué pasa cuando no esté más Raúl Castro. No deseo que se muera, pero ya tenemos 93 años. Fidel murió y siguió todo como me acuerdo cuando yo estaba en Cuba, yo era el ministro, el número 2, y me llaman cuando asume Raúl Castro en febrero del 2008. Y los medios argentinos, la radio, los periódicos, ay, por favor, ministro, cuéntenos cómo se está viviendo en Cuba el cambio. Yo me quedé
Cuando me llamaba, ahora recuerdo una radio como esta, me llama, en esa época no era streaming, solo 2008 por teléfono, no sabía cómo decirles, miren, no ha pasado nada, aquí todo sigue igual. Todo sigue igual. Fidel vive. No está en la casa de gobierno porque tiene un problema serio de salud intestinal. Seguía escribiendo sus filípicas en el periódico Granma, las reflexiones del comandante en jefe primero y después las reflexiones del compañero Fidel. El primer periodo es casi de facto de Raúl, es constitucional a partir del 2008, de 2 periodos de 10 años en total, y después viene Díaz-Canel, pero vamos, el plan sigue igual, los modelos sigue igual. La gente creyó que con Raúl se iban a... Porque también me llamaban los medios para preguntarme, ¿y hay algún cambio en Cuba? Porque se decía que con Raúl ningún cambio de sustancia, ¿no? Prácticamente algunas cosas cosméticas. Cuando cayó la Unión Soviética fue un periodo muy difícil, que el propio Fidel en la Plaza de la Revolución lo llamó el periodo especial en tiempos de paz, porque del 91 hasta el 99 que aparece un señor venezolano que se llama Hugo Chávez, Cuba estuvo muy mal. Petróleo y todo lo demás. No la única, pero la gran dependencia estratégica de Cuba, también de Haití, es el petróleo. Entonces, ¿cómo reemplazamos? Después, bueno, vino Hugo Chávez, se pasó para aquel lado de una manera no idéntica, pero parecida. Y llegaron el petróleo y muchas más cosas de Venezuela, créditos, etcétera, etcétera, etcétera. De no haber sido por Chávez, y hoy vemos el tema para otro día quizá o para otra persona, pero Venezuela no es exactamente Cuba, pero se le parece bastante. Se le parece bastante. Ahora, un señor que no ganó las elecciones, porque no tiene actas para probarlo, se asume, en fin, no me quiero ir del tema porque ya lo he hecho bastante, pero veo que eres historiador, ¿o me equivoco? He cursado la carrera de historia antes del periodismo, efectivamente. Fui cocinero antes de fraile, como dice el refrán, pero sí, cursé la carrera de historia, especialidad en América precolombina. Ah, bueno, acá algo gracioso. Y me ayudarás con los nombres porque se me escapan. Ese político gallego tan emblemático, que fue ministro de Franco, bien gallego, ¿cómo se llamaba? Don Manuel Fraga Iribarne, ¿no? Manuel Fraga Iribarne, que tenía el generalísimo también, excelentes relaciones con Fidel. ¿Por qué? Porque don Ángel Castro, padre de Fidel, hombre, era más gallego que la morriña. Era gallego y había luchado obviamente del lado de España contra la independencia de Cuba a fines del siglo XIX. Y había se sabe, una gran relación, y cuando Fidel fue a Galicia y Manuel Fraga, siendo obviamente de ideologías políticas completamente opuestas, pero una buena relación, y también se dice que con Franco hubo alguna, no sé si la patria gallega da para tanto, pero bueno, evidentemente había una muy buena relación. Pero esto es una anécdota. Sonó sobre todo Fraga, porque ya cerramos y nos metemos, si te parece, con el capítulo de Haití. Sonó mucho Fraga cuando pasó lo de Carrero, para ser elegido presidente del gobierno. Realmente fue una sorpresa la aparición de Arias Navarro, que había sido alcalde de Madrid, fue el que creó lo del actual M30. Y bueno, pues fue muy... sonó ahí en esa terna, ¿no? Manuel Fraga, ¿no? Luego, ciertos historiadores dicen que Franco era más de Valcarce, de López Rodó, de otro núcleo más duro, menos tecnócrata, como era Fraga, pero Fraga fue durante muchos años ministro. De hecho, estuvo en esa famosa tragedia de Palomares, siendo ministro de Información y Turismo durante la dictadura de Franco, y se hablan también las malas lenguas que esas manchas que tenía en la piel, cuando pasó lo de Palomares, él se metió en las aguas y que le pudo venir de ahí, ¿no? Porque tampoco tenía tantísima edad para esas manchas que le salieron en la piel, ¿no? Bueno, eso quizá a lo mejor fue un poco más propaganda que salió en el exilio, pero bueno, al final, pues como digo yo, ¿no? Los historiadores tenemos que ir cogiendo diferentes fuentes y crear luego nuestra propia opinión, ¿no? Pero bueno, sí, fue una de las personas más
más cercanas a Franco, y curiosamente, en algunas series que hay, y ya no me extiendo más, no era muy del núcleo de Carrero. Eran dos hombres muy del régimen, pero no era muy del núcleo de Carrero, ¿no? De hecho, cuando le ponen el último gobierno Carrero Blanco, le dice... sale una serie de televisión, López Bravo, López Rodó, Laureano López Rodó, bueno, es Fraga, ponte al teléfono porque te quiera agradecer la cartera de gobernación. Y dijo, bueno, que se la agradezca al caudillo porque no es santo de mi devoción, ¿no? Yo soy más de Torcuato Fernández Miranda, que fue ministro de las Cortes. Pero bueno, opiniones, ¿no? Bueno, cerramos, si te parece, el capítulo de esa amplia tesis, y recordar a nuestra audiencia ese libro que no os podéis olvidar. Invertir en libros es invertir en cultura, testigo de una revolución traicionada por el gran diplomático, licenciado y doctor en Ciencias Políticas, Pedro Cornelio. Y a las pocas semanas decides hacer un segundo libro en Haití, entre el silencio y el hambre. También lo conoces bastante sobre el terreno, ¿no? Porque fuiste embajador desde 2017 a 2019. Y yo asocio mucho a Haití, te lo comentaba fuera de antena, con la gran cantidad de catástrofes que le han ocurrido, ¿no? De hecho, en 28 años ha tenido 28 catástrofes, en 28 años 65 catástrofes, y bueno, pues desde tormentas en el año 80, en el 99 ese ciclón Gordon, en 2004 el ciclón Yanit, que todo el mundo fue muy sonado, con 2.500 muertos, 2007 ciclón 1000, 90 muertos, 2008 ciclón Gustav y Hanna, curiosamente con un mes de diferencia, agosto y septiembre. Y me lo comentabas también, el terrible terremoto, ¿no?, del 12 de enero de 2010, que sesgó también una gran cantidad de fallecidos. Si mis datos son correctos, creo que son 316.000, ¿no? Complicado, ¿no?, construir un país así, con esa gran cantidad de catástrofe, ¿no? Aunque rotulan que es una de las economías más débiles de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué hay de veracidad en todo ello, no? Sí, bueno, antes un chivo, como se suele decir en este ambiente. Ambos libros están también por Amazon. Amazon papel y Amazon digital. Por supuesto. Sí. Al igual que con las similitudes que hay con el libro de Cuba, también testimonial, porque también recorrí Haití casi entero. Es un país más pequeño, aunque tiene más población que Cuba. Hoy tiene 11 millones y Cuba creo que tiene 10. Porque en Cuba se han ido muchísimos. También hay una gran salida de gente, emigración en Haití, pero bueno, por razones distintas. Lo digo en el prólogo, creo que también a lo largo del libro. Un dato obvio: todos los países, en buena medida, y creo que los historiadores lo saben, tengo historia como materia, digamos, de la universidad, pero soy muy aficionado a la historia. Ahora estoy leyendo el volumen 7 de las memorias de Churchill, de la Segunda Guerra Mundial. Qué bonito, ¿eh? Que los compré en Barcelona y los leo ahora. Estamos hablando hace 35 años, los tenía en la biblioteca y ahí quedan. Muy interesante. Gran documento. Muy bueno. Lo que decía, de todos los países, la historia, obviamente, el pasado juega un rol importante en el presente, pero eso se da de manera muy peculiar, muy especial en Haití. En Haití hay, al igual que en Cuba, razones externas muy fuertes, creo yo, más fuertes que en Cuba, o lo que la teoría revolucionaria dice que hay en Cuba, que es el imperio y la explotación, etcétera, es mucho más fuerte. No quiero tampoco hablar del libro entero porque alguien me diría... No hagamos spoiler. Hay dos países muy importantes que tienen que ver con el pasado turbulento y tremendo de Haití. Uno es Francia, en ese orden, y el otro es Estados Unidos. No voy a dar excesivos detalles, pero ¿qué pasa con la potencia colonialista? Ahora me voy a referir como Cuba, en los factores externos, pero después están los internos, porque Duvalier no lo puso Francia. O sea, no toda la culpa viene de afuera. A Duvalier fue elegido por elecciones, como a Hitler.
Haití es el segundo país de América, lo sabes quizá como historiador, después de Estados Unidos, de todo el continente americano. Los americanos hablan de América, no, América para mí es todo América. Eso es. 1804. Muy importante eso. Es la primera república negra libre del mundo, 160 años antes que los africanos. 150, 160. La mayoría se independiza en el 1960 en adelante. Muy importante. Segundo, Haití vence a un ejército, no fue el propio emperador francés, que no era emperador todavía, pero uno de los estrategas más grandes de la historia, que fue Napoleón, que no se estaba enfrentando a la independencia de Haití todavía, se estaba enfrentando a lo que vino antes de la independencia. La independencia fue consecuencia de esto, la abolición de la esclavitud, en el 93 creo que fue, con una ceremonia vudú en el norte de Haití. Se decide acabar con el opresor blanco. Y logran, no sin pelea, abolir la esclavitud. No lo ha logrado nadie en África francesa, por ejemplo. Nadie. El primero fue Haití. Y se transforma con el tiempo, y también esto es inédito, como consecuencia de abolir la esclavitud, se transforma en guerra por independencia. Y una de las... ¿Cómo se llega a la independencia? Cuando Napoleón, todavía primer cónsul de Francia, envía un ejército muy numeroso, aunque no fue él, fue su cuñado y su hermana, Paula Bonaparte. Este general francés muere al año siguiente de fiebre amarilla, pero queda el ejército, es reemplazado por otro general. Y en el campo de batalla, Jorge, a noviembre de 1803, estos, y lo digo con todo respeto y el afecto que tengo por ese país, pero hay que decirlo así, estos ex esclavos negros, estos negritos de miércoles, para decirlo suave, vencen al ejército de Napoleón, que al año siguiente se corona el mismo emperador. El mismo año de la independencia, digamos, la batalla final, Vertières, noviembre de 1803. 1 de enero, independencia. Es decir, ya había cambiado la cosa. De abolir la esclavitud pasamos a la independencia, venciendo a Napoleón. Un paisito chiquito. ¿Qué pasa? Era la colonia más importante de Francia, y lo que Francia no podía, de todas las que tenía en el Caribe y fuera del Caribe, por el azúcar. La misma importancia que, aunque fue menor en proporción, que tenía Cuba, por el azúcar. Solo que en Cuba, entre España, tardó mucho más la esclavitud. 70 años más tardó Cuba, Brasil, en abolir la esclavitud. Estados Unidos, 60 años más. Haití puso tropas propias, ofreció tropas propias para la independencia de Estados Unidos. Después no fue tratado con la misma moneda, pero dejémoslo ahí. Porque hubo un presidente, Thomas Jefferson, que tenía no solo amantes, tenía esclavos, ¿no? Cuando se lee la Declaración de Principios de la Revolución Americana, todos los hombres son iguales ante él. Todos. No olvidemos que esta guerra de independencia de Haití es paralela, prácticamente paralela, en el tiempo, a la Revolución Francesa. Pero la igualdad, la fraternidad no eran para todos, era para los blancos. Yo sé que esto mío suena muy a Martin Luther King, pero es así, es así. Eso no le perdonaron los franceses a Haití y las potencias esclarecidas. En 1825, cuando habían pasado 21 años de que Haití dejó fuera de combate a su metrópoli, necesitaba el reconocimiento. Francia no lo había reconocido todavía. Entonces, sí, está bien, somos independientes de hecho, vencimos a los franceses, pero te necesito la presidente Boyer, en ese momento, presidente haitiano. Carlos X, creo que era Carlos X de Borbón, creo que fue hermano de Luis XVI. Está bien. Da el edicto creo que se llama la ordenanza de Carlos X. Llega a esta negociación con Boyer. Nosotros vamos a reconocer la independencia de Haití, que insisto, ya existía, y hacía más de 20 años. Pero ustedes nos van a pagar, no a nosotros, a los propietarios que fueron esquilmados con la abolición de la esclavitud, que le han sacado toda su fuente de riqueza.
Medio millón creo que fue de francos de 1825, más o menos cerca de 20.000 millones de euros. Es más, hoy eso es más que el PBI de Haití. Está bien, otra vez vuelvo. Están los extranjeros, pero también estamos los del propio país. Boyer aceptó la ordenancia de Carlos X. Ahí se dice, dicen muchos, y no solo los haitianos, sino americanos. Yo me guié en la bibliografía, muchos historiadores norteamericanos. Ahí empieza, en buena medida, la ruina. Porque Haití acepta pagar, además la deuda era doble, nos vas a pagar medio millón de francos, pero además vas a contraer préstamos franceses o de bancos franceses para pagarlos. Si no, amenazaban con otra invasión después de la napoleónica, etc. Se terminó de pagar a principios del siglo XX. Fue el gran principio de la ruina de Haití. Por supuesto, nos levantamos. Nosotros tuvimos algo parecido con los ingleses desde 1820 en adelante, que se pagó 100 años después, un famoso préstamo. Pero la diferencia es que ya éramos libres. Bueno, eso por un lado. Aparte el idioma, y también yo me meto mucho en el trabajo con varias cosas. Arranca el libro en el siglo XVIII, plena esclavitud, la etapa más dorada de la esclavitud, y a fin de ese siglo pasa todo lo que estoy diciendo ahora. Después, la economía no termina nunca de salir. Bueno, finalmente van pagando todo, pero no es lo mismo con esa deuda. El presidente Aristide de 1990 en adelante, presidente socialista, después de la era Duvalier, estoy yéndome un poco del tema para dar un ejemplo. No, estás haciendo yo creo que un muy buen recorrido necesario de la historia de Haití. Francia que devuelva, ningún presidente francés, bastante después, se hizo cargo, y creo que hasta Macron llegaron las quejas. Eso por un lado, Francia, y he dicho más descripción de la que yo quería. Durante 15 años, desde 1914, es el país tomado bajo soberanía norteamericana. La excusa es un magnicidio, hubo varios lamentablemente en la historia de Haití. El último fue el presidente que yo conocí hace pocos años, al que le di mis cartas credenciales, Jovenel Moïse. Matan al presidente y con esa excusa y deudas que tenía con Estados Unidos, directamente un batallón va o regimiento, toma el país, arriba la bandera. Nunca Estados Unidos ha intervenido, lo sabe cualquier historiador y cualquier estudiante avesado en historia, especialmente América del Sur y América Central, muchas veces, muchas invasiones cortas. Nunca estuvieron 15 años en un país, salvo con Haití. Fue muy cruel, ahí sí recomiendo la lectura del libro, con mucho detalle, muy cruel. O sea, no olvidemos, la deuda francesa, Estados Unidos, que están, creo que eran 15 años, lo entrega finalmente, devuelve la soberanía nada menos que un presidente que como de Estados Unidos, como subsecretario de Marina, estuvo en Haití y hasta les redactó una constitución a los haitianos, americana, pero la hizo él, para que pudieran hacer los americanos algo que la constitución haitiana prohibía, que es que los extranjeros pudieran tener propiedades. Hacia ese futuro presidente y vivió un buen tiempo en Haití. Me estoy refiriendo a Franklin Delano Roosevelt, que es el que les da la segunda independencia, porque fueron 15 años. Dejó, muy mal recuerdo, mucha huella, y eso tiene mucho que ver con el rechazo de la última y ahora quizá de la próxima misión de paz en Haití. Porque si bien es multinacional y aprobada por la ONU, Estados Unidos tiene mucho que ver con esa cosa. Esos son los dos grandes lastres que llamo yo en el libro exteriores. Los interiores, y en eso habría que ayudar a Haití, porque quizás haga falta otra fuerza de paz, más bien policial, mejor que la que está ahora, que no está sirviendo. En Haití hay que hacer orden, hay mucha violencia, las bandas manejan el país, pero después de esto hay que cooperar. Hay que cooperar económicamente, institucionalmente y enseñarles a que, antes de Duvalier había habido en muy poco tiempo 4 presidentes. A él lo eligen, de jure, lo eligen por un electoral,
Pero cuando llegó a la Casa de Gobierno, vio lo que era la historia de su país antes de él, dijo, a mí no me sacan más. Y cuando se murió, lo saca a la muerte, asume el hijo de 19 años, que gobernó un año más que el padre, en total creo que cerca de 30 años. Es la dictadura más sangrienta que tiene todo el país, en toda la historia de Haití, la de Duvalier. Con el hijo, poquitito menos quizá, pero también sangrienta, persecución de la oposición. Y bueno, está muy desarrollado esto en el libro. Pero eso y muchas cosas que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la no aceptación de que y ahora voy a meterme de nuevo con la madre patria argentina, porque para mí lo digo como ejemplo. ¿Qué necesita Haití si ya logramos sacar las bandas y el crimen? Los pactos de la Moncloa. Gano yo, gobierno yo, tú al Parlamento. Ganas tú, gobiernas tú, yo en el Parlamento y te ayudo. Y eso lo decía Raúl Alfonsín en Argentina. Eso no tiene Haití y eso no tiene nada que ver ni con Francia ni con Estados Unidos. España lo logró, está bien. Había un Don Juan Carlos, había un Adolfo Suárez. Llego en 23F, no voy a darle clase a un historiador español. Hay muchas cosas ahí en ese día. Pero recuerda bueno, que las próximas elecciones fundamentales de Alemania, yo bromeo con mis colegas, son el próximo 23F, el domingo. Aunque no tiene nada que ver. Cierto, espero que cierto. No haya ningún terreno ahí. Bueno, sí. Alemania tiene una importante ahí, sí. Esto es lo que falta en Haití. Unos pactos de la Moncloa y... Mira, vuelvo al pasado. Se independiza Haití. Se independiza unánime, unida. No. El sur es una república. El norte hay un rey que hace construir unas fortalezas impresionantes que hoy son punto de turismo. Por si vuelve el ejército de Napoleón. Una gran desunión, el no aceptar que ganó otro, y por supuesto también las potencias extranjeras poniendo a su gente, ¿no? Pero esa falta de templanza, de madurez para aceptar, bueno, en definitiva, yo creo que cuando le digo a una audiencia española, hablo de los pactos de la Moncloa, entienden muy bien, obviamente llevado eso a Haití hoy, lo que quiero decir. Y eso no hubo, y hasta que no haya eso en Haití, no va a haber caso. Fundamental. Yo creo que para construir, porque España no fue ruptura, fue reforma, pero sí a través de esos pactos de la Moncloa y dar una transición, ¿no? De hecho, has comentado, y ya no me extiendo más, diferentes puntos, el tema de primero del yugo, bajo el yugo de Francia, luego con Estados Unidos, pero no han sabido adaptarse, y yo creo que has dado la clave, ¿no? Parte norte más monárquica, parte sur más república, es muy complicado y es necesario una conciliación, ¿no? Lo que se llamó en España la reconciliación nacional con esos pactos de la Moncloa, y yo creo que me has tocado un poco el corazón en dos figuras clave, ¿no? El rey Juan Carlos, y para mí el mejor político que ha tenido este país, ojalá tuviéramos uno como él, como es Adolfo Suárez González, ¿no? Bueno, ya para terminar, importante, fijaros todo lo que ha dicho, esas pinceladas de cara a ese gran libro, repito, Haití, entre el silencio y el hambre, un libro que va a estar en la feria más importante del mundo, como es la feria de Frankfurt en el próximo octubre. Y bueno, la pregunta obligada, ¿no? Como la gran cantidad de los programas, ya para terminar, de Pluma y Tintero, una figura clave como es la figura de mi gran escritora y artista plástica y parte integrante de 50 Studio, porque nos da muchísimo, como es mi gran amiga Soraya Quintana. Bueno, ¿qué representa la figura de Soraya Quintana? Y algo ya también fundamental, ¿no? ¿Por qué tenemos que invertir en Amazon? Porque para mí es el futuro y rompe esos parapetos que todo escritor y escritora tiene con una editorial. Bueno, para mí, tanto Soraya, a quien conozco por las redes y por la pantalla, como Mariela López. Mariela, también argentina, compatriota tuya, también que estuvo aquí. Un besito muy grande para Mariela, que van a compartir stand con otra pieza integrante, mi Lauri Pérez Macho, que también van a estar las tres. Me van a llevar a Frankfurt. ¿Qué puedo decir yo de mal de estas dos señoras? Estoy imposible. Y sé lo que hacen, pero un minutito se me escapó. Que me preguntan, bueno, cuando presento el libro en el público, el título, El silencio y el hambre. El silencio, se ha silenciado la revolución cubana, la independencia, que fue el primer país de América Latina, etcétera, porque eso molesta.
el hambre, no solamente el hambre del estómago, sino la falta de una cantidad de cosas. Llegué a pensar en 3 cosas, entre el silencio, el hambre y la violencia, pero ya marketineramente era mucho. Pero obviamente la violencia ha sido, y eso sí es una cosa de Haití, digamos, no tanto del exterior. Eso me había olvidado decir. Bueno, y también fundamental, Pedro, sí que antes de terminar con la dedicatoria, yo te voy a hacer una pequeña petición. Has hecho un libro maravilloso que es, como bien has resumido, esa versión abreviada de tu tesis hablando de Cuba, testigo de una revolución traicionada. El libro de Haití, que yo creo que lo has explicado a la perfección, ese recorrido histórico desde acabar con esa independencia, siendo un dato importante que yo no lo había dicho, ¿no? El primer país de origen de raza negra en independizarse, 160 años antes incluso de que la independencia de muchas colonias en África. Y bueno, Haití entre el silencio y el hambre. Y yo sí que te voy a pedir que, como te emplazo para otro programa y muchos más programas hablando de tu Argentina, sí que te voy a pedir que tiene que haber un tercer libro hablando de la historia de tu Argentina, sobre todo con los últimos 20 años, desde De la Rúa, los Kirchner, Alberto Fernández, Macri, ahora toda la que hay con Milei. Bueno, yo creo que es fundamental, así que yo sí que me voy a atrever a decirte, por favor, Pedro, para los próximos... te diría 2-3 añitos, escríbenos ese libro hablando de tu Argentina, y por supuesto te emplazamos aquí para que hables largo y tendido de ello. Bueno, muchísimas gracias. Sí, algo olvidé también, y lo quiero hacer cada vez que presento el libro, mencionar que no alcanza con escribir el libro para que aparezca. Hace falta siempre, si has escrito lo debes saber, un editor o editora, un corrector. Y yo tuve una excelente que me recomendó la editorial donde lo publico, que es Estela Maris Roque, es argentina. Y además, como yo soy un animal digital ya mayor, me ayuda con las redes, con la difusión, pero es una excelente correctora y editora, así que no quería dejar de mencionarla. Y prometo, eso que me pides, ya me ha dicho mi hija hace poco tiempo, papá, ¿cuándo viene el tercero? Digo, termina, estoy respirando el segundo, ya vendré el tercero, y algún día las memorias. Ya somos 2, nos unimos para hacer fuerza para el tercero, Pedro. Bueno, antes de terminar, dedicatorias. Yo siempre lo digo, en Pluma y Tintero y en Nuevos Talentos los grandes protagonistas y las grandes protagonistas sois vosotros. Y bueno, pues dedicatorias para toda la gente que hace posible Pluma y Tintero, pero evidentemente yo ahí cedo el protagonismo al gran protagonista, nuestro gran diplomático, que sabe un montón de historia. He disfrutado un montón. Muchísimas gracias por esta entrevista, Pedro. Así que tienes tu cámara, tienes tu micro, estás en tu programa Pluma y Tintero, estás en tu canal en 50 Studio TV, así que adelante con las dedicatorias si las hubiera. Sí, les voy a decir las dos. La primera, la del primer libro, a mi esposa, porque me ha seguido... en todas. Yo terminé el libro sobre la tesis, sobre Cuba en mi último mes de puesto de Haití. La terminé. Son muchos fines de semana durante 6 años, no el último mes en Haití, sino 6 años. Y en los cambios, hay mujeres, colegas diplomáticos, que a ciertos destinos no van. De hecho, el que me sucedió a mí, por lo cual tengo un gran respeto, la esposa no está viviendo con él todo el tiempo, va y viene, pero eso es muy común. También hubo un embajador de España que la esposa iba y volvía, gran amigo. Eso es algo que hay que notar. Y el segundo libro lo dedico, y lo escribo así, al pueblo haitiano. Al pueblo haitiano. Y después en un epígrafe de varias líneas, que cito un autor muy, muy leído por mí para Haití, explico por qué lo dedico al propio pueblo haitiano. Espero que algún día, no sé si se podrá, se traduzca al inglés y al francés, pero lo dedico al pueblo haitiano. Muy bonito la dedicatoria, ¿no? Bueno, ya al final, evidentemente, todas las dedicatorias a Soraya, a Mariela, como bien has comentado, y a Lauri Pérez Macho, a toda la gente que vais a estar en esa BUSMET, en esa Feria Internacional del Libro, la feria del libro más importante del mundo, como es Frankfurt. Muchísimas gracias, muchísima suerte, Pedro, por supuesto, a todo el pueblo, todo el pueblo argentino. Lo que he dicho al inicio del programa, ¿no? Si no fuera español, me encantaría ser argentino.
me encanta Latinoamérica, pero Argentina para mí siempre es especial, la verdad sea dicha. Y bueno, pues te emplazamos para otro programa, te emplazamos también, evidentemente, para otra entrevista. Y como dice tu hija, ahí te metemos un poquito de presión para cuando puedas. Ese tercer libro, primero, lógicamente, tiene que dar a través de redes sociales y estar en la feria más importante del libro, que va a estar Haití entre el silencio y el hambre, el segundo libro del gran diplomático Pedro Cornelio. Pero bueno, ya deseamos un tercer libro y por supuesto ojalá pueda ser de Argentina, porque explicarlo de una manera como tú lo explicas y hablar de Argentina seguramente como lo hagas será maravilloso. Así que encantado de poder emplazarte aquí para otra entrevista, nos cuentes cómo va a ir ese segundo libro tras la feria de Frankfurt, y por supuesto nos hables de Argentina. Así que te emplazo para esa entrevista, que seguramente sea tan jugosa como esta. Me siento placenteramente emplazado y vuelvo al micrófono y a la cámara cuando quiera. Nosotros encantados, y lo que te he dicho al inicio del programa, para mí un placer el poder entrevistar a gente tan valiosa. Eso no se paga con dinero, y bueno, te lo da el poder ser periodista, y yo encantado de poder entrevistar a una persona que sabe tantísimo de historia, tantísimo de política y de diplomacia como Pedro. Muchísimas gracias, Pedro Cornelio, muchísima suerte en ese segundo libro, y como digo, te emplazamos aquí para otra entrevista. Gracias, Pedro, gracias, querido técnico, gracias, Soraya, Mariela, Laura, toda la gente de Argentina. Que paséis un feliz sábado, un saludo y hasta el próximo vídeo.